amigos de Anarcast Español, soy Luis, otra vez en este episodio con mi amigo Fabricio Terán. Les voy a platicar nada más tantito de él para que vean el calibre de lo que tenemos hoy aquí. Él es un abogado especializado en Derecho Público y en mediación de conflictos. Tiene formación en gobernabilidad de organizaciones y gerencia política. Es máster de Economía Política bajo la dirección de Jesús Huerta del Soto, al cual quiero invitar aquí a Anarcast. Si ustedes tienen acceso a él, invítenlo acá por mí, por favor, se los agradeceré mucho. Fabricio también está haciendo su doctorado en Ciencias Sociales, ¿verdad? ¿Estás llegando a eso? Él se ha dedicado al ejercicio autónomo de la abogacía y ha sido reaccionista público de comunicaciones online de algunas corporaciones de América Latina. También es asesor político de la última campaña presidencial del Ecuador y ha sido profesor universitario de Ciencias Políticas y de Geopolítica. Él es coordinador también de Mises Hispano, el cual ustedes ya han de conocer, y al cual yo he hecho una traducción para Mises Hispano, y un proyecto de educación digital en la Escuela Austriaca y Pensamiento Político Libertario para el público hispanoparlante. Una vez más tenemos aquí a Fabricio Terán. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis, y gracias a Anarcast por haberme considerado, ¿no? para esta intervención. La verdad es que yo cuando me lo consultaron yo me sentí muy halagado, porque he visto el calibre de los primeros de las primeras emisiones de Anarcast, ¿no? Y también fue genial, ¿no? Yo creo que somos los 5 primeros, o al menos sí. Por ahí. Sí. Pues déjame, te hago la primera pregunta que le hacemos a todos los que vienen a Anarcast. Ya. ¿Cómo te volviste un anarquista? Esa historia es un poco larga ya. Una de las razones por las que hice ahora el máster, contando un poco, fue porque simbólicamente se cumplirían 10 años desde que me autodefino como un anarquista, ¿no? Pero originalmente no era un anarquista de mercado, no era un anarquista de propiedad privada, todos los adjetivos que sabe tener para decir lo mismo, racional, capitalista y todo. Originalmente era un anarquista, digamos, de izquierda, no muy definido propiamente, con una versión muy específica, pero sí se podría agrupar como un anarquista de izquierda en general, ¿no? Anticapitalista, comunalista, algo muy igualitarista, ¿no? Como normalmente. Entonces favorecías la izquierda. Sí, hasta cierto punto. Nunca estuve, por ejemplo, en el marxismo o el Che Guevara, ese tipo de cosas, que es muy usual también en Latinoamérica, ¿no? En ciertos jóvenes. Pero hubo una ola, de hecho, fue en el tiempo del movimiento antiglobalización. Tú, que eres mexicano, quizás debas haber recordado los tiempos en que estaba muy de moda el tema de los neozapatistas y toda esta onda, ¿no? Entonces, digamos que fui parte de un fenómeno, ¿no? Que se dio en determinado momento, y a partir de allí empecé a consultar, ¿no? La literatura que había al respecto, y de repente en algún momento me toco con el señor Rothbard, ¿no? Ya, y en especial con las críticas. O sea, yo creo que aquí tienen mucha culpa los mismos izquierdistas anarquistas. Fueron críticas a él. Entonces yo empiezo a leer críticas a un tipo que yo no conocía. Entonces al ver críticas digo, bueno, ¿de qué se trata esto que están criticando? Y a partir de eso un proceso de ir desizquierdizándome, pero dentro de una tradición, digamos, enemiga del Estado y continuadora, porque en eso sí hay que reconocer que el anarquismo de izquierda no niega, al menos filosóficamente, la asociación voluntaria. Entonces digamos que por ese lado la transición, al menos desde el punto de vista filosófico, no económico, no hubo mayor problema. O sea, es más que nada en el tema de cómo esa filosofía luego se vuelve coherente por ejemplo, con la propiedad privada y con el mercado, tanto en la parte ética como económica. Pero filosóficamente, digamos que se asume que al menos casi todas las tradiciones anarquistas tienden a tener favoritismo por la asociación voluntaria. Por ahí no se encontraron unos personajes que no sabemos exactamente por qué se dicen anarquistas en ningún sentido, pero digamos que la mayoría, al menos filosóficamente, tienden a eso. Entonces, una curiosidad, y yo creo que te lo comenté en algún momento, es que yo nunca fui liberal clásico, ¿no? Entonces no pasé por esa transición de el Estado mínimo y el gobierno
plebiscitado, el constitucionalismo liberal, o sea, no. Digamos que era una etapa que totalmente me tuve que saltar, ¿no? Y luego cuando llego al ámbito de los anarquistas libertarios me topo con el tema de que conviven, al menos hasta el día de hoy, a futuro, yo espero que no, ya, pero conviven al día de hoy con otro tipo de liberales, ¿no? Y hay que aprender a tolerarlos, ¿no? Y de todas formas se aprenden muchas cosas también de ellos, ¿no? Que son otra tradición, te nutren de otros temas. Y eso. Eso es bien interesante que te pasaste la etapa pues, libertaria. A mí sí me tocó ser libertario, de hecho. Algo que te quiero preguntar ahorita, lo que sigue, pues tú estuviste ayudando en la campaña presidencial del Ecuador. Muchas personas nos echan bronca de que, por ejemplo, yo soy delegado aquí en el Partido Liberal en Texas. ¿Cómo tú podrías... Libertarian Party. ¿Mandé? Del Libertarian Party. Sí, del Partido Libertario. Entonces, la pregunta que te quiero hacer ahorita para continuar con eso es, ¿cómo tú podrías explicar el que un anarquista esté en la política? Bueno, digamos que en este caso es por un tema de coyuntura, la verdad. No podría dar una justificación de filosofía política propiamente para decir, bueno, participemos en elecciones. Es un tema de coyuntura, netamente. Entonces, ante la situación que yo considero que es preocupante en Ecuador, quizás no a un nivel tan alarmante, pero sí es, al menos hay que preocuparse de esas aspiraciones muy autoritarias que tiene el gobierno, el gobierno que vivimos en particular. En ese momento asumí que asesorar una campaña política que era de oposición y que resultó la segunda con mayor votación, era conveniente tanto, o sea, para el bienestar de la sociedad en general. No es algo que lo argumenté demasiado desde el punto de vista de filosofía política, la verdad. Un poco como, bueno, tengo el mal mayor y tengo, no diría el mal menor, pero alguien que tiene opciones al menos de contrarrestarme un poco, ¿ya? Pero yo no diría que fue algo tan pensado. Eso sí, el candidato que quedó en segundo lugar, digamos que tiene una agenda, no diría liberal, porque sería asignarle una ideología que él se le ha preguntado alguna vez y prefiere evitar, ¿no? Pero sí diría que es liberaloide, ¿no? Y además hay asesores liberales, y eso fue parte como que mi idea de, bueno, si hay otros, el riesgo va compartido, ¿no? Entonces, son un poco eso, ¿no? Y de todas formas es un aprendizaje, porque algo que me parece importante es que aun cuando la política, incluso para mí, pudiera no ser la mejor vía, la vía más óptima para lograr cambios, lo que sí te ofrece, al menos las campañas, es el aprender a organizarse, ¿ya? A veces, bueno, muchas veces, yo lo que veo es en cierto activismo, si se puede decir, libertario en general, que existe un activismo pues, que se valora bastante y todo, pero que es muy aislado, o sea, es de un individuo y él por su cuenta, que el lobo solitario, que hace las cosas. Y hay varios, y entre esos varios se arma una red de iniciativas y digamos que eso cambia en algo el mundo, ¿no? Sin embargo, sí considero que se necesitan equipos. Y a veces, así sea de 2, de 3, de 4, no es una cuestión de grandes números, ¿no? Pero en el caso de las campañas, sí te ayudan a aprender a trabajar en equipo. Y también a aprender los fallos de las campañas, ¿no? Porque tengo también mi reparo sobre cómo se manejó la campaña en particular, al menos del sector de la oposición. Pero te ayuda a eso, ¿no? Te ayuda a decir, bueno, probamos cómo es una forma de organización y pruebas también la calidad como militantes de ciertas personas. Que no siempre el mejor pensador es el mejor militante o la persona que tú que crees que está más empeñada en una causa sabe exactamente lo que está haciendo. Bueno, eso son cosas que se aprenden al organizarse, al hacer grupo, ¿ya? Entonces las campañas, y al menos en la intensidad que te da al estar elaborando mensajes, haciendo supervisión de medios, de qué se ha dicho el candidato, qué dice el otro candidato, entonces todo eso
y también hay la adrenalina, ¿no? Entonces esas cosas sí creo que son interesantes. Que yo piense que eso en realidad es un cambio a largo plazo, la verdad es que creo que no. O sea, no soy de los libertarios que defienden la vía partidista como una vía de cambio social, ¿ya? Y he notado que muchos tratan siempre como que de excusarse dando ese argumento, de que no, es que sí es una forma para lograr el cambio social por medio de la vía electoral. Y yo considero que no, ¿ya? Que hay cosas que no se están planteando en ese argumento que usan algunos libertarios, pero que eso no significa que necesariamente la política electoral debe ser totalmente rechazada. Yo pienso que más que cambio social lo que crea es resistencia. Resistencia hasta que en algún momento alguien tenga la fórmula o el proyecto que sea viable para al cambio social. Entonces yo creo que los partidos, no necesariamente libertarios, de ahí si en algún momento de la oportunidad luego hablar de esto, pero estos partidos con una agenda pro libertad, pro mercado, sirven más bien para eso, para resistir un poco, para resistir, para aprenderse a organizar, hasta que alguien o un grupo de personas tengan algo más productivo que proponer, ¿no? Pero yo creo que sirve en ese sentido, ¿no? Sí, esa era la otra pregunta que te iba a hacer. ¿Qué sentido tienen los partidos libertarios acerca de la estrategia política, ¿verdad? Del marketing político libertario? Porque, por ejemplo, la manera en que yo lo veo como un anarquista siendo delegado es más acerca de la educación que hacemos con la gente. O sea, yo no tengo aspiraciones así de decir yo voy a ganar, ¿verdad? O sea, sí quiero hacer mi campaña, quiero hacer todo lo que tengo que hacer, Claro. pero no lo veo con la mentalidad de, o sea, yo quiero ganar a la de a fuerzas y de ahí voy a correr a medio mundo y voy a tener las ideas más buenas, sino que cuando uno está haciendo la campaña, cuando uno hace el networking, es cuando uno empieza a plantear y a sembrar semillas de preguntas en las cabezas de las personas, ¿no? O sea, ¿cómo tú ves eso? A ver, digamos que antes de pasarme a este bando, por ponerlo de alguna forma, sí tenía alguna noción de cómo habían ciertos movimientos logrado cambios revolucionarios, ¿no? Cambios revolucionarios que no implicaran las armas, ¿no? Porque de todas formas esa vía es un poco, bueno, bastante difícil, ¿no? Y yo al menos no la propondría, ¿no? No sería tan arriesgado. Pero sí he visto otros tipos de movimientos y me permito mencionarlos, aunque quizás a alguien que sea de la audiencia que me imagino que vamos a tener le resulten chocantes de qué ejemplos pongo. Para mí, entre los ejemplos que puedes tener para el cambio social están, a mi parecer, como cierto aprendizaje, están los sindicatos anarcosindicalistas. O sea, ¿cómo lo hicieron sin partidos? Porque ellos no participaban en elecciones, ¿no? Están los partidos comunistas. Los partidos comunistas no participaban en elecciones y aún se llamaban partidos. Y hasta cierto punto también los movimientos de base, más la obrero, del fascismo, ¿eh? ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, en el caso del anarcosindicalismo español, le voy a decir cenetismo ahora, ¿no? En el caso del cenetismo, el cenetismo tiene un previo proceso de educación. Hay un proceso constante de educación. Están haciendo sindicatos, están molestando a lo que ellos consideran que es la maldad, ¿no? El empresario y el Estado también, ¿no? Ya ellos hacen este mix, ¿no? Equivocado, pero lo hacen. Entonces ellos empiezan a crean escuelas tanto para adultos como para niños, que empiezan a reemplazar a la escuela convencional. Y también son formas de crear cohesión social, ¿no? Entonces, mientras están en una actividad que, digamos, que de hecho incluso es contradictoria para su propia ideología. Si uno estudia los textos anarcosindicalistas, ellos saben que están en contra de su propia ideología. ¿Por qué? Porque su fin es una revolución, no negociar salarios. Negociar salarios es apaciguar de hecho la revolución, y ellos lo aceptan. Pero ellos lo hacen porque están esperando. Mientras están acá, digamos, creando una causa,
tienen acá un proceso educativo y de formación social. De hecho, el anarcosindicalismo económicamente en realidad hubiese sido peor porque fue un fracaso finalmente y muchos de sus líderes en el exilio luego lo aceptan, aunque no hacen, no hacen los teoremas de imposibilidad del socialismo, ¿no? Ya, pero sin embargo entienden que algo iba mal, pero algunos analizan que hubiese sido peor si no hubiese habido esa cohesión social. Esa cohesión social hacía que, incluso aunque les fuera mal económicamente, estaban preparados para no ser prósperos. Porque decían, estamos en una causa mayor, y asumían ellos que esta pobreza o esta crisis interna que tenían era por la guerra, ¿no? Y esa es una excusa que ellos siempre tienen, ¿ya? Pero vamos al punto de que había una fuerza social que los aguantaba mientras tenían el sindicato. El otro ejemplo que me parece muy importante son los partidos comunistas. Ya, muchos partidos comunistas iban a elecciones, sí, por ejemplo, los eurocomunistas italianos van hasta el día de elecciones, o los comunistas chilenos van a elecciones. Pero digamos que esas son reformulaciones donde ellos han visto que no son viables procesos revolucionarios. Entonces, digamos, se suman a algo y ya, ¿no? Pero donde sí han querido hacer revoluciones los partidos comunistas, al menos en muchos países, han tenido una fórmula que es una dupla. Tienen un partido de cuadros y un partido de masas. Ya, y esto tiene mucha lógica. Y aquí bueno, le va un poco mi crítica a los partidos libertarios. Esta lógica del partido de cuadros y el partido de masas es muy útil en la medida que el partido de cuadros te ayuda a permanecer ideológicamente puro y a seguir educando en la ideología y a no involucrar al partido en elecciones. ¿Ya? Y a no ponerlo en una negociación de principios, sino a mantener la línea y seguir educando en lo que tú pretendes, que es una revolución. En el caso de los partidos comunistas, una revolución de tipo marxista, ¿no? ¿Ya? Pero la idea del partido de cuadros es como una logia masónica, como alguna vez alguien me lo sugería, que básicamente vendría a ser algo muy similar a eso. ¿Ya? Y tienes el partido de masas, que el partido de masas no es un partido comunista. Un partido de masas entra gente socialdemócrata, tomas aliados por aquí, negocias y no comprometes la ideología, ni siquiera el nombre del partido no tiene, usualmente algunos no tienen nombres que hagan referencia directa a la ideología. La Unión, por ejemplo, en Colombia, Unión Patriótica, aquí hay, en Ecuador hay uno que se llama MPD, Movimiento Popular Democrático. Ponen los nombrecitos popular, patriótico, democrático, pero no pones partido comunista, ¿ya? Pones cualquier otra cosa y te asocias como crees, ¿ya? Y vas avanzando y captando espacios y lo que quieras. Entonces, a mi criterio, cuando se funda en el Partido Libertario en los Estados Unidos, un poco como copian lo que ven, ¿no? Tampoco, bueno, no tienen que entender el contexto, probablemente se apresuraron. De hecho, me parece, aunque no es porque lo cite como autoridad suprema para todo tema, pero me parece que Rothbard tuvo en un principio un malestar respecto al Partido Libertario sobre eso, que le parecía muy apresurado, sin las bases sociales, por decirlo así, para levantar un partido. Pero sin embargo luego le parece bien por lo que tú mencionas, por la educación, por un tema de promoción. Pero sin embargo me parece que para esas cosas uno tiene que tener claro si quiere un partido de promoción o quiere ganar elecciones. Entonces sí debería haber esta división. Si uno quiere promocionar, tener un partido de cuadros en el cual vas a educar a la gente, ¿no? ¿Ya? Y creas una base social. Necesitas gente que culturalmente sea afín, ¿ya? Y que sean bastantes, sectores, gremios o alguna parte de la sociedad organizada que te apoye. Y tienes el partido de masas, donde efectivamente puedes quizás lograr algunas reformas, ¿no? Y ganar algo, no sé, hasta qué punto esté una agenda, no se me ocurre en este momento cómo sería exactamente una agenda de un partido de masas el libertario escondido en un partido de cuadros, pero creo que esa fórmula es mucho más inteligente, ¿ya? Y que si uno la compara también con lo que lograron los anarcosindicalistas, al menos en España, viene a tener una similaridad, ¿ya? Aunque los anarcosindicalistas nunca participaron en elecciones, ¿no? Pero sí se metían, digamos, en un área que contradecía lo que, a primer razonamiento, prima fase, parecería contradecir lo que están predicando, ¿no? Que en la negociación de los sindicatos, ¿no?
Y bueno, el otro tema, el del fascismo, porque vamos aquí. El fascismo es un movimiento revolucionario también, ¿no? A veces, como estamos muy acostumbrados a utilizar la palabra fascismo para referirnos a cualquier guerra o a cualquier cosa, a veces nos olvidamos de qué realmente es el fascismo, ¿no? Como ideología que si bien es totalitaria, también es revolucionaria, porque lo que plantean es darle la vuelta, así como los jacobinos, darle la vuelta a la estructura política y plantear una cosa totalmente nueva, ¿no? Ya. Y ellos también, de ellos creo que también se puede aprender, pero otra cosa, creo que se puede aprender eh, el tratar de tener una cohesión de imagen. Creo que los fascistas tenían eso muy claro, ya, que necesitas tener cierta coherencia también estética. Yo creo que, bueno, diría que la estética comunista también un poco aprendió de eso, quizás, no sé si es por la época o por una, y también tengo la teoría que es una copia del proselitismo religioso, de las procesiones o alguna cosa así, de los uniformes religiosos o de los militares, pero como fuera el caso, tiene también una noción de la estética, de la militancia, o sea, militar viene de militar, ¿ya? Y a veces yo creo que los libertarios, en la medida de que parten de tesis individualistas, no entienden muy bien lo que es una organización, y eso tampoco los ayuda, ¿no? Porque plantean a veces formas de organización o formas de activismo que no son muy coherentes con lo que se necesita para militar, ¿no? Porque el militar implica una jerarquía y a veces yo creo que no tenemos claro cuál debería ser esa jerarquía. Entonces, cuando se tienen partidos libertarios o partidos liberaloides que pretenden un poco meter esta agenda, también he notado esto, ¿no? Que no tienes claro quién es el director de la causa. A mi criterio, los directores de un partido libertario, por decirlo de alguna forma, deberían ser una especie de líderes intelectuales, espirituales, aun cuando ellos no sean los que vayan a elecciones, porque eso le da, digamos, una autoridad moral al tema. Bueno, plantear ya unas estructuras así es un poco difícil, ¿no? Pero en mi caso, al menos que de cerca veo un intento más o menos exitoso de tener un partido con cierta agenda liberaloide. Creo que en cambio los líderes, supongo que, o de buena fe quiero creer que eso es porque no hay experiencia en esta cosa, ¿no? Creo que lo que mencionas es bastante importante y te voy a decir por qué. Porque yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando menos aquí en Estados Unidos, ya que nos metemos al Partido Libertario o incluso con los anarquistas, hay la guerra del puritanismo. Entonces, algo que podemos aprender, porque pues podemos aprender de todos, es la cohesión de la izquierda, como dices, porque eso es bien importante, porque si nos vamos a estar si nos vamos a estar peleando por el puritanismo de que eso no es suficientemente anarquista o eso no es suficientemente libertario o X, nunca vamos a llegar a ningún lado. Entonces, los consejos que nos estás dando de estos cuates que en realidad toman eso bien en serio y la educación, y ellos llegan a cambiar también la ideología de muchas personas. Entonces, es bien importante. Llegan a ser influyentes, pues, porque, bueno, quizás en el caso del anarcosindicalismo español es un cadáver insepulto, la verdad, pero su influencia en la cultura hasta el día de hoy, o sea, se siente por parte, bueno, algunos cuestionan esto por el antimilitarismo, el fin del servicio militar, algunas cosas que son muy españolas en la cultura organizacional. Por ejemplo, ahora lo que hubo el 15M, no sé si sabes, el tema de organizarse en asambleas, es como que el cadáver del anarquismo sindicalista muere finalmente, pero es un abono para otras ideas que se le llegan a aparecer bastante, ¿no? Claro que al final ya todo está mezclado y ves tipos que defienden el estado de bienestar, pero a través de organizaciones asamblearias que son propias del anarcosindicalismo, ya la cabeza ya explota, no sabes cómo lo pueden sustentar. Ya. Pero el punto es que germina al final en la sociedad. Si uno ve también en Latinoamérica, en algunos países al menos, ves la influencia que aún tienen ciertos discursos de izquierda y que ya son como que lo aceptado, ¿no? Se me ocurre
el tema de las utilidades. Bueno, creo que solamente eso, hasta donde yo sé, solamente hay la ley esta de que las utilidades debe haber un porcentaje para los obreros. Solamente se da solamente creo que se da en México y en Ecuador, no sé si en otros lados, ¿no? Pero temas así, el tema de salario mínimo, derechos laborales, o sea, ya el mismo lenguaje que usamos, lo usamos como que en realidad fueran derechos y en realidad fueran demandas legítimas muchas veces, ¿no? Está muy interiorizado, ¿ya? Porque tuvieron bastante éxito, ¿no? En el sentido de que mantenían el partido fuerte ideológico y mantenían acá el tema de actividades, ¿no? De actividades propiamente políticas. Pero algo que sí quisiera aclarar es que yo no hablo tanto de perder, de irnos por una vía reformista, o sea, cohesionarnos y irnos por una vía reformista. Yo creo que esto es mucho más complicado, ¿ya? Es seguir manteniendo una agenda radical, de hecho, ¿ya? Pero saber qué es lo que se pretende con el partido. O sea, si alguien dice el día de mañana, bueno, vamos a fundar una organización política liberal, o libertaria, o anarquista, si se quiere, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que debería hacerse es, ¿qué exactamente quieren lograr con eso? ¿Quieren lograr educar e influenciar a la gente a un mediano o largo plazo? ¿O lo que pretenden es captar alguna cuota, mucha o poca, de poder para lograr hacer algunas reformas? Que no es lo mismo, ¿eh? Y según eso, plantearse la idea de un partido ideológico, un partido de cuadros, como yo le digo, o plantearse la idea de un partido de masas. ¿Ya? Y el partido de masas no debería involucrar la ideología, es decir, aun cuando quienes lo fundaran o quienes hicieran tuvieran las ideas más radicales del mundo, no deberían meter la ideología allí. Ellos lo deberían saber para su interior o en ciertas cosas del discurso, pero no deberían mezclar las dos cosas. Porque en un momento determinado no se sabe, o sea, es muy riesgoso de hecho tener un partido de masas, porque por las mismas coyunturas, digamos, se expone mucho a perder el rumbo, se expone mucho también a la corrupción, ¿ya? Y no sería muy inteligente enlazarlo demasiado, al menos en términos de marketing, con la ideología. Eso siempre mantenerlo muy aparte, ¿ya? Entonces, el que quiere organizarse entre libertarios como una agenda libertaria para promover el libertarismo, que haga un partido de cuadros, ¿ya? Ahora, ¿cuál es mejor? La verdad es que no sé. O sea, me refiero a cuál de las dos formas, o si las dos formas combinadas en realidad lleguen a hacer un cambio tan fuerte. ¿Por qué digo que tampoco sé? Porque, sí, bueno, esto lo hablé con un diplomático hace no mucho, y me dice que no es solamente percepción de nosotros que el mundo parece que está desequilibrado un poco geopolíticamente, porque antes como que tú veías todo y ya sabías quién ponía orden, ¿no? Estados Unidos y ya todo estaba bien, ¿no? Sino que en realidad el mismo club de los burócratas dedicados a la diplomacia, en realidad están un poco desconcertados con las cosas que están sucediendo. Por ejemplo, no saben cómo reaccionar con lo de Ucrania y Rusia y este tipo de cuestiones. Ya. Y leí algún informe también, creo que de una corporación que hace asesoría militar al gobierno de Estados Unidos, la corporación RAND, si no me equivoco, en que el escenario político del futuro en realidad es bastante oscuro, porque la explicación que me parece, aquí me estoy agregando un poco a usar la memoria, la explicación que me parece, Dan, es que debido a las telecomunicaciones hay tanta interacción que una voz disidente con un punto de vista que él asumiría aislado, ¿ya? Se encuentra pues con que hay 2, 3, 4, 5 personas más que piensan igual, aunque con, no sé, 3 países de distancia. Entonces ya no se siente tan aislado. Asume que hay otros que piensan como él y eso lo motiva, que en un caso de haber menos comunicación quizás más bien se motivaría a seguir asimilándose a la masa, ¿no? Ya. Entonces este exceso para el gobernante es un exceso, en el informe creo que estaba así. Este exceso hace que hayan cada vez más comunidades de afinidad ideológica, tan pequeñitas, ¿no? Quizás no geográficamente concentradas, pero esto a la larga va a impedir la gobernabilidad, o sea, dificulta mucho la gobernabilidad porque dificulta el consenso, ¿ya? Entonces, si uno quiere ser
ahí me pongo muy austríaco, ¿no? Si uno quiere ser empresario, saber aprender oportunidades que hay en el futuro, debería estar un poquito más al tanto de los escenarios que nos van a tocar vivir en el pasado y tomar de referente, sí, claro, lo que se hizo, lo que, hablé mal, ¿no? O sea, pensar un poco lo que va a suceder en el futuro y tomar de referente, sí, lo que se hizo en el pasado, pero no asumir que siempre se va a repetir el mismo escenario y que la misma estrategia va a funcionar. Entonces, si bien yo planteo el tema de los cuadros y el tema del partido de masas como una generalidad, aparte de eso, sí pienso que deberíamos estar visualizando los escenarios que vamos a estar y no en los que estamos transitando incluso en el presente, no, austríacamente el presente ya es el pasado. Entonces, si tienes a una corporación del complejo industrial militar que está pensando en que los políticos y los militares y todas las fuerzas que controlan tanto los consensos como la seguridad de los grandes estados deberían pensar en los escenarios futuros que no van a ser los mismos que tenemos ahora, yo creo que con más razón aquellos que se oponen a todo ese complejo industrial militar y todo este grupo de gente también deberían estar al tanto de estos escenarios futuros, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. No sé si lo has notado, claro que es una percepción porque no hay mediciones, pero se puede teorizar, asumo, que cuando hubo las elecciones mexicanas, ¿ya? Y también en las elecciones de Venezuela, no recuerdo las de Argentina, ¿ya? Y si uno analiza, en realidad, ¿con cuánto consenso ganan los candidatos vencedores? ¿Ya? Ganan, claro, sí, pero hay una gran minoría, o sea, la minoría no es tan pequeña. ¿Y qué sucede en estos dos escenarios? Que sucedieron en no muchos meses de diferencia. Que en ambos escenarios hay protestas importantes o quejas notorias respecto a que esta gran minoría no ha logrado el poder. Es decir, esta gran minoría empieza a percibirse, y asumo que debe tener mucho que ver con el proceso de mucha comunicación, ves que muchos piensan lo mismo, empieza a percibirse como que, ¿por qué si somos, digamos, 49% tenemos que aceptar el 51%? Entonces, mientras sigamos teniendo estos escenarios donde la gente se comunica más y donde expresa esta inconformidad de por qué el 51, por qué el 52 ya es más legitimidad, o este cuestionamiento a la estadística del poder, a medida que vayamos viendo más esos escenarios, yo creo que a la larga el consenso del gobierno mayoritario se puede ir resquebrajando. Yo creo que al menos en estos dos países algo ha pasado. Quizás no está conceptualizado, no está teorizado, no han leído lo que tú o yo hemos leído, ¿no? Pero hay una idea de, ¿por qué si somos el 49%? Sí, somos minoría, pero ¿por qué tenemos que aceptar un 51%? Porque eso da poder. Entonces, ese tipo de reflexiones, a medida que se van interiorizando más y se van haciendo más populares, ¿ya? Van dinamitando el consenso. Entonces, son escenarios ante los que uno se puede topar. Y te pongo un ejemplo más. Cuando fue el tema de Libia, Libia era en su momento la sociedad más económicamente estable y desarrollada de toda el África, ¿no? Aun cuando su líder era una especie socialista muy extraño, ya. Pero con el tiempo, tanto por el petróleo como cierto relajamiento y, digamos, cierta liberalización de su propio criterio de cómo debía manejar ciertas cosas, Libia se convirtió en una sociedad relativamente desarrollada, al menos si comparas a los demás países africanos. ¿Qué sucede y además conectada, ya estamos en tiempos intermedios y todo eso, ¿no? Cuando empiezan las revueltas contra Gaddafi, hay un gran sector que se opone y se puede organizar gracias a Internet, ¿sí? Pero sucede también el suceso contrario. ¿Por qué ahora que la mayoría, o al menos una aparente mayoría, dice que ya no considera a Gaddafi su líder supremo, su padre de la patria, porque básicamente construyó Libia,
¿Por qué nosotros que somos el 30% y tenemos dinero, tenemos armas, estamos conectados y queremos que Gaddafi siga siendo el gobernante, tenemos que aceptar la rebelión de estos otros? Entonces, este exceso de comunicación es peligroso para los consensos y creo que en cierta medida hay que pensar un poco fuera de la idea de captar quizás el poder de un Estado central o de pretender estos consensos democráticos en escenarios donde esto quizás empiece también a resquebrajarse. No te digo que vaya a proceder una revolución ni nada, no soy un historicista que dice las cosas van así, no, pero hay un escenario de ruptura y se podría hacer algo con eso, se podría pensar algo diferente con eso. O sea, yo invitaría un poco a eso, o sea, empresarialidad de la estrategia política, ¿no? Esa idea me gusta mucho. La idea del Internet es como una idea muy, muy peligrosa para el Estado. Tiene sus días contados y eso es lo que me da tanta... Pues tanta... Bueno, tampoco, ¿Mandé? disculpe, tampoco lo plantees de esa forma, pero bueno, ya te voy a decir por qué, pero dale. A lo que yo veo es de que desde que salió el Internet en los 90s, o sea, la manera de que cómo uno conecta con la gente, sí, o sea, lo que voy con esto es, la única manera por la cual nos dejamos básicamente hacernos los pendejos por el gobierno es porque nos separan y nos dividen y así es más fácil pues, conquistar a la gente, pero como tú dices, si nos siguen, si la ideología del Internet nos seguimos relacionando con las personas y vemos que tenemos más en común que al contrario, o sea, la guerra va a ser nula, ¿verdad? Por ejemplo, ¿yo por qué me voy a pelear contigo? Y entonces vamos a ver de que en realidad todos tenemos mucho en común y, o sea, pon tú sí, o sea, va a tardar, van a ser generaciones, etcétera, pero esto es una idea que está revolucionando al mundo, nos estamos haciendo, o sea, la idea del antiglobalismo en realidad se me hacía un poquito arcaica porque es lo que nos está liberando, ¿no? A fin de cuentas todos queremos lo mismo y eso me lleva a otro punto para tomar contigo acerca del bien común. O sea, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué significa el bien común? ¿Cómo uno vería con un enfoque austríaco el valor subjetivo del bien común? Claro, pero esto tiene mucho que ver con la conferencia que di en el Congreso de Economía Austríaca en Madrid, ¿no? A ver, parte un poco de lo que es la lógica de la argumentación, las teorías de la argumentación. De hecho, ahora que hablas, mientras mencionabas el tema de que mientras cada vez más nos comunicamos, entendemos que el otro es una persona, eso de hecho me estaba acordando un poco de las teorías de la comunicación de Habermas y Apple, ¿ya? Que son, si bien son socialdemócratas, filosóficamente son uno de los sustentos para Hans Hermann Hoppe y sus discípulos filosóficos para argumentar a favor del anarquismo de propiedad privada. Quizás en Latinoamérica eso está todavía en proceso de aprenderse un poco, ¿no? Pero de hecho yo creo que es la rama que más sustento filosófico tiene para justificar a favor justificar a favor de un anarquismo, ¿no? A ver, una de las ideas centrales de la teoría austríaca es el valor subjetivo, ¿no? El valor fenomenal. Sin embargo, en las teorías políticas siempre la idea del bien común fue una constante, ¿no? Entonces uno la encuentra en todo el pensamiento, al menos medieval o post-medieval, por ponerlo de una forma, heredero del feminismo y todo este tipo de ideologías, y tanto en la Ilustración lo ve en las ideas de Rousseau. De hecho esto uno lo ve en Locke y en varios autores clásicos del pensamiento político, ¿no? Que tratan del tema de, bueno, si el gobierno existe, que gobierne para el bien común. Entonces viene la otra idea austríaca con el tiempo que te habla de que el valor es subjetivo, ¿no? Y también todos los individualismos metodológicos, no todos los que parten de la idea de que para estudiar al ser humano hay que estudiar a las personas porque las sociedades no existen, son agrupaciones de personas. Lo que está ahí
Lógicamente no hay ninguna objeción, o sea, una persona, o sea, una sociedad no es un ente con vida particular, ¿no? Ya, y eso creo que racionalmente no hay mucho que, no hay forma de objetarlo, ¿no? Sin embargo, creo que hay dos cosas ahí. En primer lugar, la falla de los autores clásicos en identificar que a qué mismo se referían como un bien común, ¿no? Y por el otro lado, a todos los individualistas metodológicos, al no plantear una idea de bien común, creo que eso les impide entender cómo funcionan las comunidades. Y si uno plantea una teoría de la acción, ya en tanto abstracto, ¿no? como lo plantea von Mises a la hora de la praxeología, y luego el mismo se hace una continuación, dice, bueno, la teoría de la acción es una teoría abstracta y ponemos todo en plan autista, ¿no? Para poder en abstracto entender cómo actúa el individuo. Pero luego generamos la cataláctica, o lo que le diríamos la economía, ¿ya? Para entender el proceso de interacción. ¿Ya? En este caso, en la parte más desarrollada de la escuela austríaca, es el proceso de interacción a partir del comercio, a partir del intercambio de bienes. ¿Ya? Sin embargo, para poder haber un intercambio necesita haber una base normativa, una relación interpersonal en que las personas compartan la idea de que comercial es bueno, ¿no? O que digan, yo respeto tu parte de propiedad y luego existe un intercambio. Entonces, esto que llamo esta ausencia, o no una ausencia, porque en realidad sí existen ya los autores que están hablando de ella, pero no hay esta conciencia, digamos, a un nivel más fuerte, de la necesidad de una teoría austríaca de la ética, o sea, una teoría austríaca de la interacción, del funcionamiento de las relaciones interpersonales. Entonces, regresando al tema del bien común, lo que yo considero, haciendo una teorización, partiendo de los a priori de la argumentación, es que sí podemos encontrar una definición de lo que es un bien común dentro de una teoría austríaca. Entonces, esta definición de bien común se basaría en aquella, por ponerlo así, aquella valoración compartida que tienen las personas, sin entrar a medir qué tanto se comparte, sino el hecho simplemente de tener valores compartidos. ¿Por qué? Porque para poder tener una acción conjunta, usando la misma teoría de la acción, para tener una acción conjunta se necesita un propósito. O sea, la acción humana es que la conducta con propósito, ¿no? Entonces, ¿cómo un grupo de personas pueden tener un propósito, ¿ya? O pueden llegar a un objetivo común si no tienen un propósito común? Entonces ese propósito común lo deben interiorizar, ¿no? Entonces yo lo que planteo es que los seres humanos, previos al tema económico, tienen un tipo de bienes que comparten a un nivel cultural, si se lo quiere decir, a lo que le llamo bienes dialógicos. ¿Ya? Un bien que existe solo en el diálogo, no existe en algo tangible. De hecho, ni siquiera los bienes tangibles en realidad son bienes por ser tangibles, son bienes porque les damos un valor, ¿no? Pero en este caso son bienes que solamente existen en un plano mental. Y esto, siguiendo la teoría de la argumentación, y yo creo que ahí es donde continúo a Hans Hermann Hoppe, o sea, un poco, espero no ser pretencioso, ya, pero en algún momento pretendo desarrollar esto, quizás para la tesis doctoral es lo más probable, que esto coincide con lo que los teóricos de la argumentación, estos que hablábamos, Habermas y Apple, hablan del ideal regulativo. Ellos hablan que las leyes o las normas de la sociedad no son el código en sí, como dirían los positivistas. Ellos son muy críticos del positivismo en general, de casi todos los tipos de positivismo en toda su variedad. Lo que dicen es que las leyes son ideales regulativos, ideales, o sea, ideas de cómo quisiéramos que una comunidad funcione. Entonces dicen, los ideales regulativos son comunidades ideales, como yo quisiera que fuera mi comunidad. Y luego lo que tienes al actuar, dicen los teóricos de la argumentación, que no son austríacos, tienes comunidades reales, o sea, de lo que tú pensaste es lo que salió. Y eso es totalmente praxeológico. O sea, la teoría de tú tienes un fin y luego ves el resultado y valoras el resultado. O sea, eso es totalmente misesiano. Entonces, digamos que Hoppe se queda hasta una parte.
y lo que quisiera hacer, o lo que trato de hacer es continuarlo. Entonces yo lo que digo es que luego el ser humano, a partir de ciertas nociones a priori de la interacción, genera, por decirlo así, bienes dialógicos, que son los que le permiten operar en conjunto y que serían equivalentes desde otra teoría a lo que le dicen el ideal regulativo. Y de esta forma podemos, de una manera muy austríaca, explicar cómo funciona la interacción social y darle, y darle una idea también de comunidad, o sea, una teoría de la comunidad a la escuela austríaca. O sea, que finalmente el individualismo metodológico no es un pensamiento antisocial o un atomismo social. Yo sé que Rand a veces es muy compleja de comprender y puede haber hecho muchas cosas, pero yo considero que finalmente, al menos el talante que tiene para expresar las cosas, predica un atomismo social. ¿Ya? Por eso considero que su influencia podría ser un poco perjudicial para las ideas libertarias, en la medida de que resalta demasiado la idea del individuo autosuficiente. Cuando yo creo que un ser humano estable emocionalmente sabe equilibrar su lado, digamos, autista, en lo muy personal, con su parte comunitaria, ¿no? Y creo que la teoría austríaca, en tanto es una teoría de la cooperación, porque el mercado es cooperación, debe enfocarse en esto, en hablar de la cooperación. Entonces, lo que planteo con la idea de bien dialógico, que sería equivalente al ideal regulativo de otra teoría, pero aquí ya le damos un contexto austríaco, es que el mercado es cooperación, que el mercado tiene un sustento comunitario, que el mercado es comunidad, que no puede haber, o sea, que esta competencia de la que se habla del mercado no puede existir si antes no hay cooperación para asumir las mismas reglas, ¿ya? Entonces, sí creo que es importante para darle esta dimensión comunitaria a la escuela austríaca. Y en ningún momento te vuelves colectivista en el sentido de darle a las agrupaciones de personas una identidad autónoma. En ningún momento son autónomos. Todos estos bienes son interpersonales, estos bienes ideales, y en todo momento están cambiando, ¿ya? Y bueno, también ahí hay una crítica a cómo lo plantea Hayek, y hay varias cosas más, pero no te quiero aburrir a la gente que está viendo esto. No, sí, esto es interesante y es importante porque, por ejemplo, muchas veces se dice que sí, los austríacos, los anarquistas de mercado libre somos individualistas, y sí lo somos, pero al mismo tiempo, o sea, es el balance de tener la idea individualista de yo soy quien yo soy y los derechos individuales son importantes, pero eso no quiere decir que no voy a cooperar contigo, que no nos vamos a ayudar, que no vamos a tener un tipo de asociación o agrupación en el que nos podemos pues ayudar mutuamente. Claro. Lo que tú dices es muy importante y espero que mucha gente pueda ver esto y pueda entenderlo, porque hay cierta crítica que nos hace ver como lo que tú dices, la autosuficiencia, la cual honestamente es imposible. La completamente autosuficiente, esa ideología nos lleva simplemente a la pobreza, porque, o sea, eso quiere decir que vas a tener que hacer toda tu ropa, toda tu comida, claro. O sea, es irreal, ¿verdad? De hecho, ahora que lo mencionas, si uno se pone a ver las consecuencias, por ejemplo, del pensamiento nietzscheano, o sea, a Nietzsche me parece muy, muy valioso, ¿ah? O sea, de hecho, saco muchas cosas de él, pero sin embargo, digamos, en su talante para expresar las cosas, su talante es una persona de autosuficiente. Entonces, uno puede ver hacia dónde puede desembocar hacia dos interiorizaciones de esta, al menos de esta forma muy clásica de verlo, ¿no? O bien la autosuficiencia te vuelve alguien que, aun cuando pertenece, dice, yo quiero pertenecer a la sociedad, pero escala en la pirámide y no me importa el resto. Entonces, alguna vez leí esto de, no me acuerdo qué autor ahora, que él planteó que la única forma de ser libre es escalar toda la pirámide, ponerse en la cúspide del poder y ser un dictador. Entonces, es la forma de ser libre desde su punto de vista. Entonces, yo creo que el pensamiento nietzscheano o bien te lleva a eso o bien te lleva a lo otro, que es a una parte de este pensamiento postmoderno, hippie drogadicto universitario que hay en algunas facultades de filosofía, de, bueno, yo como soy autónomo de la sociedad, entonces no voy a consumir, no voy a
a formar parte del proceso de cooperación finalmente. Entonces adoptan la idea de la pobreza voluntaria y la vida y algunas de estas nociones. Que, bueno, quizás por ser voluntaria quizás no pueda ser un problema, pero no se ve la riqueza de la cooperación, ¿no? A mí un autor que aunque no era un anarquista de propiedad privada, no estuvo en el tiempo que surgió, si yo calculo, pero que asume de una forma equilibrada en su talante, en su personalidad, el tema de estos autores individualistas, el tema comunitario como algo que tiene un fluir, ¿no? Me parece Albert Camus, o Camus, como algunos lo pronuncian, ¿no? Albert Camus me parece un autor que asume lo individual en un principio de una forma quizás que a algunos les parecería, bueno, en sus novelas parecería que fuese un individualismo autista, pero luego Albert Camus empieza a producir obras de filosofía política, ya, como El hombre rebelde y algunos escritos que tiene por ahí políticos, ya. Y en él sí se nota esta relación de, bueno, él le habla del individualismo solidario, le dice. Claro que tienen cierto temas económicamente nada acertados que nosotros no defenderíamos, pero sin embargo hablo mucho del talante, ¿no? Aunque no tenía una teoría como lo que estoy planteando yo, una teoría de la cooperación, bueno, del cómo funciona, porque mi teoría tiene que ver con cómo funciona la cooperación y qué es necesario para que la cooperación exista, ¿no? Ya. Y algo había ahí que quería contar, eso me fue, bueno, así que... Sí. Bueno, pero otra cosa también, lo de la cooperación, Jeffrey Tucker ha tocado bastante ese tema, no sé si hayas leído libros de él, ya de hecho hay dos en español de él, el de Jetson's World y el... tema al mencionarlo a Jeffrey Tucker. Sí, y también el de ¿cómo se llama en inglés? Una hermosa anarquía. Ahí es el donde toca muchas cosas que son bastante cotidianas, que tienen que ver con la anarquía completamente, y da ejemplos así tan cotidianos como gente que hace pan versus gente que hace donas y cómo pueden cooperar y seguir ganando. O sea, no tiene que ser una competencia así de diente por diente, ¿verdad? Y a fin de cuentas todo el mundo sigue ganando, que es lo que estás diciendo, ¿no? Claro, aun cuando la competencia de mercado fuese diente por diente, asumamos que así se diera por la cultura que tiene un pueblo, quizás no sea un pueblo muy arraigado en sus valores comunitarios, pero aun cuando esa cooperación, digamos, esa competencia fuese así muy hostil, aún necesita una base colectiva de normas. O sea, aún tienen la noción de, bueno, estamos cooperando, al fin y al cabo no nos estamos matando unos a otros para conseguir nuestros fines, ¿no? Estamos asumiendo al otro, al menos como un igual en tanto persona. Quizás desigual en muchos aspectos, pero en tanto persona, en tanto hay un compartir de que al menos no nos queremos matar entre nosotros, ¿ya? Y creo que sí se puede hablar de cooperación. Y ahora que hablaste de Jeffrey Tucker, y que recuerdo un poco este debate de los brutalistas y los humanistas, no sé, que se planteó. Ya, yo creo que el enfoque que le da Jeffrey Tucker es justamente la consecuencia de no tener una teoría de la cooperación. ¿Por qué? Porque cuando habla mucho del tema de que es el principio de no agresión solo no es suficiente, y Jeffrey Tucker habla de que también hay que tener valores humanistas y toda la cuestión, muy aparte de que justo para su teoría, o sea, no es una teoría para mí, pero para su perspectiva es el nombre más bonito y para la perspectiva de Tucker es un nombre feo. Pero muy aparte de eso, yo considero que dividir las cosas y decir, bueno, que los libertarios solamente hablan del tema del principio de no agresión de una forma que no atrae a la gente. Es que lo que yo considero es que el principio de no agresión, bueno, yo tengo críticas a cómo está formulado en realidad, pero digamos que en este momento que lo acepto, ya para facilitar la parte didáctica, el principio de no agresión sirve como una base filosófica para plantear lo que yo llamaría los ideales regulativos o los bienes dialógicos. Es decir, para yo plantear una comunidad que sea, entiendo, en que todos seamos reconocidos como personas, con dignidad igual y con derechos de propiedad,
yo primero necesito una idea, lo que imaginando normal, como normalmente entendemos el principio de no agresión. Y luego planteo mi conjunto de normas compartidas con otras personas. El ideal regulativo, las comunidades en particular. ¿Ya? Luego de eso, según los valores que se tengan para establecer esta comunidad particular, luego de eso puedo hablar de cuáles valores serían para mí más beneficiosos o menos beneficiosos. O sea, lo que quiero dar a entender es que también he visto estos British Libertarians, creo que se llaman así, no sé no me acuerdo si lo estoy pronunciando bien, ya, que también hablan que el principio de no agresión no es suficiente, que tenemos que incluir otros valores y tal, lo que sea. Y quizás, o sea, es mi parecer, que este tipo de confusiones se dan justamente porque no tenemos una teoría de la cooperación. Claro, tenemos la teoría de la cooperación como mercado, pero no tenemos una teoría de la cooperación praxeológica, o sea, de la acción humana de la cooperación. ¿Ya? Entonces, al no tenerla, es como que tenemos aquí los individuos que actúan en abstracto y ya tenemos aquí las sociedades complejas. Y no tenemos el proceso de formación, no tenemos la parte intermedia. Entonces, cuando tratas de analizar las sociedades complejas o tratar de llegar a sociedades complejas que ya tienen valores específicos, tradiciones, cultura y que generan también nueva cultura, no entendemos cómo esto, que es tan abstracto, simple, brutalista, se convierte en esto de acá. Entonces tenemos los dos escenarios. Entonces lo que hacen, entonces el principio de una agresión no es suficiente, no explica este mundo complejo de costumbres y comunidades. Pero entonces ahí, a mi parecer, ese tipo de confusiones se dan justamente porque no existe o no se ha popularizado o no está tan bien definida esta teoría de, bueno, y cómo pasamos de la parte de la parte abstracta de la cooperación a la cooperación más compleja. Entonces, a veces se usa Hayek, pero yo considero que Hayek no está hablando de cooperación en realidad. Por eso es otro debate, no me quiero meter ahora a criticar a los hayekianos, suelen molestarse un poco y siempre dicen que uno no los entiende en realidad. Nosotros no sí los entienden. Sí, no, bueno, o sea, Hayek yo creo que tenía muchas cosas buenas que decir, pero se me hace que es un poquito socialdemócrata. Sí. Pero hasta ahí lo vamos a dejar porque ese sería otro tema para otro día, porque ese sí nos vamos a tardar ahí 2 horas. Déjame preguntarte algo también que me interesa bastante. Tu trabajo con Mises Hispano. ¿Qué haces ahí y a qué se dedica Mises Hispano? ¿Qué es lo que tú... O sea, explícame. Bueno, a ver, Mises Hispano lo fundan alumnos de posgrado de Huerta de Soto, del máster que lleva en Madrid, en el año 2011. Ya, bueno, puedes ver en internet, hace un poco publicaron un poco que la historia que se la dio un brasileño, una persona muy interesante, la verdad, que se llama Helio Beltrão. No sé si se pronuncia bien, no sé portugués, la verdad, pero sé que así se escribe al menos. Y Helio en un viaje que hubo en Salamanca, ¿no? que una vez hubo una reunión del Mises Institute junto con el Instituto Juan de Mariana, llevaron a algunas de las personalidades del Mises Institute a hablar en la Universidad de Salamanca, si mal no recuerdo. Entonces, allí Helio se conoció con uno de los fundadores de Mises Hispano y compartieron la idea de qué es lo que tenían que hacer y bueno, hay más detalles. Eso, digamos, si no me equivoco, a ver, ese encuentro, si me lo concreto, fue en el 2009, pero ellos finalmente se deciden hacerlo en español porque las personas que tuvieron la idea, de hecho, fueron suecos, ¿ya? Y uno de los másteres sueco que se llama Joaquín, y también conoce a Celia, que es española y mexicana. No sé muy bien por qué es español y mexicano, que lo he preguntado, ¿ya? Pero... ellos ahora son esposos y en el 2011 se decidieron ellos a lanzar Mises Hispano con la ayuda de Fred Kaufman, que es el traductor de La Rebelión de Atlas, por poner uno de los ejemplos, y también el traductor del Manifiesto Libertario, ¿ya?
Entonces ellos deciden montar el sitio web, contratar el diseño gráfico, empezar a subtitular, narrar algunos videos, si no me equivoco, y empiezan. Y se topan con Mariano Vaz. Mariano Vaz era uno de los traductores más importantes en lo que fue antes liberalismo.org. ¿Ya? Y Mariano Vaz estaba llevando un blog de traducciones del Mises Institute. Preguntó si el Mises Institute tenía problemas de copyright respecto a hacer traducciones. Entonces, en un momento determinado, se topan estas cuatro iniciativas, estas cuatro personas. Y bueno, en un momento entro yo. No recuerdo muy bien cómo fue, si mal no recuerdo, fue por un tema de ayuda con el tema de relaciones online, en este caso de community manager, o sea, lo que normalmente es un community manager. En ese tiempo había trabajado yo para un think tank de Ecuador como community manager y también por ahí para unas 2 o 3 empresas locales. Entonces solamente estaba haciendo lo que es community. Bueno. Como estaba en la actividad y más o menos sabía qué es lo que había que hacer, yo les dije, bueno, encárguenme a mí la parte de community manager. Yo me ofrezco de voluntario para lo que es community manager. Ya. Y en menos de 15 días creo que se habían duplicado los seguidores, o duplicado o triplicado la cantidad de seguidores. Entonces digamos que capté el interés un poco por eso, y después me empezaron a delegar más funciones, empecé a darle digamos un poco por la experiencia, esta asesoría en marketing político, si se puede decir, aunque como no es un partido, no sé si la palabra político es la que usualmente usaría, pero digamos que sí, marketing político en la medida que hay una idea política, ¿no? Claro. Entonces empiezo a aplicar las ideas de marketing político al tema de Mises Hispano, y aparte empiezo el proceso que yo le llamo uno de convergencia y otro de reclutamiento de voluntarios. El de convergencia es tomar todas las iniciativas que están como aisladas, generando a alguien videos, generando a alguien traducciones para un blog nada más, o un video para YouTube y ahí murió, 2 videos, entonces, o gente que trataba de tener proyectos. De hecho, yo también tenía un proyecto de difusión similar. Entonces, tratar de unir a estas personas que estaban actuando aislados y hacer, bueno, formen un equipo. Aquí tienes una marca, y a mí me pareció así también, tienes una marca que tiene algo más de relevancia, tiene una plataforma más fuerte, tiene todos los canales de redes sociales necesarios, hay gente que ya está haciendo una parte de trabajo, entonces en vez de hacer tu proyecto en aislado, empieza a trabajarlo ya directamente. Eso se oye muy bien, es bastante interesante lo que has estado haciendo. Fue el mismo Mariano, porque Mariano tenía un blog que era muy popular, y lo cerró, decidió cerrarlo y dijo, no, de aquí en adelante, en vez de yo publicarlo en mi blog, voy a mandar todo a la editora, que de paso ayuda un poco el proceso de revisión, ¿no? Voy a pasarlo a la editora y la editora me lo va publicando, y en vez de yo, por decir, mandar un día 4 artículos que hago de traducción, porque Mariano es muy prolífico en el tema de traducción, pero 2 días me olvido y no hago nada, o me voy una semana de vacaciones y la siguiente semana hago 10 artículos. Entonces, en cambio en Mises Hispano hay una forma de dosificar eso. Entonces, finalmente, Mariano ya aportaba para Mises Hispano, ¿no? Pero él decide ya hacer la fusión final. También teníamos bueno, ahora he dejado un poco de traducir, pero teníamos un traductor, una persona que, de hecho, muchos de los textos que uno lee de Hans Hermann Hoppe o de Rothbard, los artículos que han circulado antes de que existiera Mises Hispano, artículos de Mises Institute, tienen un traductor que es un señor colombiano que se llama Rodrigo Betancourt, ¿ya? Es un señor un poco mayor, ¿ya? Y Rodrigo Betancourt es un personaje muy, oscuro en el sentido de que
no tiene ningún protagonismo, o sea, no está en ninguna organización liberal, no figura realmente en nada. Y Rodrigo es el responsable de muchos de los textos que hemos tenido antes de que existiera un Mises hispano, todo este proceso de traducciones. Hay muchas traducciones, yo luego me entero, luego Rodrigo Betancourt es una persona que digamos, no está buscando protagonismo, tiene una vida familiar muy tranquila, es bastante mayor, ¿ya? Y él también, al ver que ya existía Mises hispano, él sabía que existía, o sea, en un momento determinado supo que existía, pero al ver que ya era algo serio, hace como un año, él decidió dejar de publicar en su blog y bueno, ya no estaba produciendo tanto, pero lo que ya seguía produciendo, enviarlo a Mises Hispano para no quitar tráfico de red, ¿ya? Y para él mismo no esforzarse tanto, porque él tenía como 3 blogs para publicar lo mismo, ¿no? En su afán de divulgar las ideas, hacía este tipo de cosas. Tenía un blog del Mises Institute, antes del Mises Institute, hasta hace un año, creo. Tenía blogs, o sea, podías tener un blog dentro del Mises Institute, del sitio web. Y él tenía uno allí, tenía uno en Blogger, tenía otro, creo que tenía como 4 sitios donde republicaba lo mismo en su afán de que esto se divulgue, ¿no? Entonces, al ver que ya existía Mises Hispano, digamos, yo creo que eso también lo motivó un poco a retirarse, ¿no? Entonces creo que su conciencia ya estaba en paz, ya otros ya están haciendo algo, ¿no? Pero creo que eso lo merece bastante, ¿no? Ya. Y también el tema de videos, esa es la otra parte del proceso. En el tema de videos es algo muy parecido a la convergencia, de hecho creo que es casi lo mismo, ¿no? Y le estoy poniendo 2 nombres distintos. El proceso de encontrar a gente, los youtubers o no sé cómo se dicen, y así mismo los que tenían unas cuantas cosas, empezar a decirle, bueno, no hay ningún problema en que publiques tus cosas en tu canal, y eso si hay algún voluntario que nos está escuchando, no hay ningún problema en que mantengan su blog, mantenga su canal y todo lo que quieran. La idea es, sobre todo, mantenernos al tanto de lo que están produciendo, para nosotros poderlo subir, porque tenemos una plataforma con mayor difusión, mayor alcance, ¿ya? Y nos da como una especie de archivo más grande para la gente que quiere buscar, ¿no? ¿Ya? Entonces no tienen que dejar su blog, no tienen que dejar su canal de YouTube, ¿ya? Simplemente avísenos cuando hagan algo para que nosotros tampoco tengamos que estar buscando cada vez que la gente publica algo. Esa es una. Y otro punto es que, por ejemplo, alguien está atascado con un video. Bueno, yo hice la traducción, ha pasado, es que hice la traducción y ya no he hecho más porque me da una pereza infinita hacer los subtítulos. ¿Ya? O hacer una edición, cortar una parte que no me guste, que sale, qué sé yo, por ser cruel, sale Cato Institute, no creo que salga, ya, cosas así. Entonces, lo que hacemos es enlazar a la gente, ya, enlazar, bueno, ya, tú haces esto, dice, o sea, los principios de la edición del trabajo, aplicarlos para hacer un trabajo online. Entonces, yo creo que eso de allí nos empezó a dar más fortaleza. Bien, entonces, al día de hoy tenemos una cantidad variable de voluntarios en la medida de que hay unos voluntarios que no son muy regulares, y eso lo aceptamos, y también se les acepta ayuda, de hecho, todos estos voluntarios regulares. Pero sí hay una cantidad considerable de voluntarios regulares, que están muy, muy comprometidos, porque yo creo que lo que ofrecemos no es solamente un sitio web que publica cosas intelectuales. O sea, en realidad, yo creo que muchos lo asumimos así, yo también lo asumo así. Hacemos esto porque estamos cambiando el mundo de esta forma. Yo he escuchado, sí, que hay personas que desprecian el tema de la difusión online. Yo me puedo pensar, esta gente que pretende que pongamos a publicar periódicos, que nos compremos una imprenta y empecemos a... Especialmente porque tu presupuesto es cero, ¿no? Sí, o sea, una es esa y otra que la capacidad de difusión y la capacidad de alcance no es comparativo. O sea, porque sea con periódico voy a tener una capacidad, un alcance, tanto por los recursos como por la misma dinámica del papel, voy a tener un alcance menor. ¿Ya? Entonces, yo a veces escucho ya el activismo del QWERTY. A ver, pero el activismo del QWERTY, o sea, lo que hacía Gutenberg, o digamos los herederos espirituales de Gutenberg, empezaron a imprimir libros ya de diferentes ideas que no eran aceptadas, o al menos se asumía que no eran aceptadas en la época,
era eso, pues era el activismo del QWERTY del teclado de su época. ¿Ya? Entonces, esta parte de la difusión online es muy importante porque es la imprenta de hoy. ¿Ya? Y si alguien, bueno, si alguien realmente quiere imprimir algo, yo por eso considero que los libros no van a morir, que lo que van a morir son los periódicos, quizás algunos tipos de revistas, ¿ya? Pero para mí los libros no mueren, o sea, el libro queda intacto, pero todo en cambio lo que es el hacer una especie de periódico, porque esto, digamos, Mises Hispano no es un periódico en el sentido del periodismo, pero es un periódico porque aparece todos los días, ¿ya? Eh, es no es el futuro, ya es el presente, o sea, es lo que vivimos, no hay otra alternativa. Y si alguien, bueno, de repente quiere leerlo en papel, bueno, creo que no todos quizás, pero muchos tendrán impresoras y impriman. Claro, es que en realidad esa es la dinámica. Yo sí recomendaría, por eso hay un botón en Mises Hispano, que yo insistí en que debería ponerse el botón de hacer PDF y el botón de imprimir, ¿ya? Para ayudar a la gente a que, bueno, sí, yo conozco gente que le gusta imprimir, le gusta tener el papel, ¿ya? Pero quizás no sean todos, digamos, de 100 lectores, quizás los que vayan a imprimir sean, digamos, unos 10. Entonces, quizás esos 10 puedan imprimir en su impresora personal y imprimir unas cuantas hojas. De hecho, yo lo hago, ¿ya? Para la maestría, y yo creo que bueno, si alguien va a hacer la maestría con Huerta de Soto, yo aconsejo usar Mises Hispano. De todas formas, les van a dar allá textos propios de la maestría, pero sí, los textos de Mises Hispano creo que son muy didácticos y te ayudan a adelantar temas de la maestría con Huerta de Soto. Entonces yo sí lo recomendaría bastante. Y vamos a que de los que son del staff, de la parte directiva de Mises Hispano, a ver, asumiendo que creo que somos 6, 4 son estudiantes de la maestría. Entonces hay una noción de qué contenido se van a dar. Entonces yo recomiendo que, o si les interesaría los temas del máster y no quieren hacerlo, no pueden hacerlo, ya usar Mises Hispano y van a ver algunos de los temas que se tratan, quizás no todos, o incluso si se animan a hacerlo, adelantar temas ya a través de lo que se publica en Mises Hispano, tanto en la parte de videos como en la parte de contenidos de texto, para la maestría. Obvio, no hay todo, ya, porque lo que les van a mandar en la maestría es bastante, son muchas lecturas, ¿eh? Pero sí se ha tratado de digitalizar algunas cosas, algunos temas sí están digitalizados ya. Claro, hay más temas, ¿no? Yo esperaría en algún momento que haya el tiempo, la oportunidad, los recursos, quizás a tener un contacto un poco más directo con la dirección de la maestría para algunos contenidos que ya están digitalizados o traducidos, porque en la maestría se manda a leer bastantes cosas en inglés y terminarlos de traducir. Yo sé que deberíamos saber inglés en realidad para estudiar muchos temas, pero leerlo en tu idioma nativo de todas formas te ayuda a agilitar. Entonces, sí, ¿para qué hacerse el mártir cuando puedes hacer las cosas más rápido, ¿no? Entonces, sí creo que debería uno aprender a estudiar cosas en inglés complejas, pero si puede ahorrarse algunas cosas y dedicar ese esfuerzo para otras cosas más complejas que no están traducidas, sí creo que se debería hacer. Pero bueno, en algún momento espero que se pueda concretar esto de tener la mayor cantidad de contenidos y que aún sea en inglés en la maestría, tenerlos traducidos, o incluso los que están en español y que no forman parte aún de Mises Hispano. De hecho, Huerta de Soto ha sido muy generoso con eso, o sea, todos sus libros, él dio la licencia, eso no fue bajo mi gestión ni nada, eso fue bajo la gestión de los fundadores. Huerta Soto ha dado su visto bueno para que todas sus publicaciones estén digitalizadas, ¿ya? No tienen ningún tipo de mezquindad, si se quiere decir, con ese tipo de cosas, ¿no? Y así también otras personas, ¿no? Pero ya que Huerta Soto como que el más conocido de la maestría, lo digo, ¿no? ¿Cómo crees que un capitalista está dando su trabajo gratis? No lo puedo creer, oh por Dios, es el fin del mundo. Así es. Sí, no, eso es bien importante. Eso también lo hacen los de Mises en inglés. O sea, tienen ahí todos los libros gratis en PDF y, o sea, no hay ningún problema. Los puedes leer y totalmente gratis.
Joaquín Campbell, de hecho, me había comentado, bueno, eso lo pone en su artículo, que cuando él empieza a hacer esto, Jeffrey Tucker era el director editorial, si no me equivoco, de Mises Hispano, que diga, del Mises Institute. Y aunque no hay una relación directa, porque son entidades totalmente autónomas, o sea, no es una filial, ¿ya? Jeffrey Tucker, en su calidad en ese momento de director editorial, dio, o sea, dio total acceso a los archivos, o sea, no hay ningún problema de derechos de autor o respecto a las traducciones, se pueden usar o sea, cualquier persona de hecho las puede usar, ¿no? Pero en particular, y aquí vamos a usar una marca, no hay ningún problema. Esa es la consistencia del pensamiento anarquista acerca de las leyes de intelecto, ¿no? Pero bueno, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a Anarcast Español y vamos a poner los links de Mises Hispano abajo en la descripción. También, si quieren seguir a mi amigo Fabricio Terán, vamos a poner tu link de Facebook para que te siga la gente ahí. El de Twitter, más bien. El de Twitter, ese es el que vamos a poner. Pues una vez más te agradezco bastante por todo el tiempo que hemos estado aquí y con todo lo que has compartido con nosotros. Claro. Y gracias, bueno, gracias a ti también, y un honor estar entre los primeros entrevistados, ¿eh? Rayo fue mi profesora. Sí. Tenemos solo un año de diferencia, es increíble eso. Bastante inteligente, ¿verdad? Bueno, pues sí, una vez más te agradezco y estuvimos hoy con Fabricio Terán. Síganos, vamos a tener otro en un par de semanas y cualquier comentario se los agradecemos, cualquier tipo de conversación que quieran tener abajo en los comentarios, bienvenida. Una vez más, soy Luis Fernando, mande. Y que pueden ser voluntarios de Mises Hispano, que se apunten, ¿eh? Claro que sí, vamos a poner el link abajo y contacten a Fabricio. ¿A quién podemos contactar acerca de eso? Claro, sí, aquí en adelante lo que se va a hacer es el tema de fundraising, porque hay tanta cantidad de trabajo, no sé si te mencioné eso, que se está haciendo, estamos requiriendo ya formalizarnos un poco, ¿no? Y ya se viene una avalancha de trabajo. Entonces, si a través de Anarcast o a través de los amigos que van a estar viendo esto se pueden facilitar ciertas cosas para poder continuar el trabajo que se está haciendo actualmente en Mises Hispano, la verdad es que se agradecería mucho, porque no es un proyecto solamente de uno, o sea, el proyecto en realidad planteenlo como militante, una causa. Una causa, hay que pensarlo un poco más de esta forma, ¿no? Aunque suene un poco extraño para que tenga una diferencia. No suena nada extraño, porque pues todos salimos beneficiados del trabajo que ustedes han hecho ahí en Mises Hispano. Entonces, cualquier cosa donativos de dinero o X que ustedes empiecen a tomar o más voluntarios, ya saben, ahí vamos a ¿es el mismo link? ¿Ahí tienen alguna manera de un correo electrónico para contactar? Sí, hay un correo electrónico para coordinación, también pueden escribir al inbox de Facebook, no hay ningún problema. En algún momento asumo yo que va a haber, en el momento que ya se oficialicen las donaciones, habrá su espacio para que todo sea muy serio, muy transparente, muy formal, ¿no? Sí, y bueno, agradecerte, y algo más que quería notar antes de irnos. En algún momento, para la gente que esté interesada en el tema de lo que yo llamo Ya te perdí, no te oigo. ¿Fabricio? Ahí estás, sí, ya. ¿Me escuchas? Sí. Ya. Lo que decía es para las personas que les interesa el tema de lo que llamo la escuela austríaca de la ética y el gobierno. En algún momento quiero salir un poco de ahorita de muchas cosas que hay en Mises Hispano, porque hay muchas cosas que hacer ya. Pero yo aspiro que para el próximo año, para inicios del próximo año, abrir un sitio. De hecho ya lo tengo, ¿no? Pero transformarlo para hablar de estos temas, hablar de ética y hablar de gobierno y posiblemente también de marketing político, quién sabe, ¿no? Ya. Pero hablar de estas cosas que como que se las tiene un poco aisladas, ¿no? Entonces traerlas a colación. Espero poder hacer este proyecto personal, porque he visto interés últimamente, ¿no? Cuando hay un zeitgeist, un espíritu por ahí de los tiempos, es que algo hay que hacer. Claro que sí, y eso se te aprecia bastante. Muchas gracias y que estés bien, pases buenas noches.
A ustedes, amigos, les agradezco que hayan visto esta entrevista y ya saben, como siempre, amor, paz y anarquía. Que pasen buenas noches. This is Anarchast.